Buenas noches, televidentes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Aquí estamos listos nuevamente junto a todos ustedes. Un país convulsionado, un país que realmente con asombro escuchaba las expresiones del vicepresidente que llamaba a la comprensión a los ecuatorianos sobre las nuevas medidas, es lo que nos ha dejado los últimos días. Sin embargo, la mayoría de ecuatorianos coinciden en que ¿por qué no se recupera lo que supuestamente se han robado en el gobierno anterior? Y todos nos hacemos esta pregunta. Para analizar este tema nos acompaña el doctor Vicente Guamán Aguilar. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos, buenas noches. Muchísimas gracias, cordiales saludos a nuestros queridos televidentes de Latacunga, en la provincia y en el país. Mi gratitud por esta oportunidad. Sí, el Ecuador está viviendo momentos muy sensibles, muy difíciles. Ahora mismo un paro en la provincia del Carchi. El señor vicepresidente sostiene que siempre estuvieron conversando y sin embargo adoptaron como medida de hecho para presionar las situaciones por las que está pasando especialmente la provincia hermana del Carchi. Bueno, ahí se produce un fenómeno muy difícil para los carchenses. La devaluación del peso en los últimos meses y semanas ha hecho que la cantidad enorme de ecuatorianos pasen a Colombia sin mirar con solidaridad y menos con cariño a la provincia del Carchi. Y todas las compras hacen en esa nación, especialmente en la zona de Nariño, de Ipiales, y Tulcán está prácticamente paralizándose en sus negocios, en sus comercios. Y ellos plantean como medidas urgentes la rebaja del IVA. Entiendo que quieren que se rebaje al 50%, es decir, el 6% del IVA, y una serie de medidas colaterales que permitan dinamizar la actividad comercial de esa provincia. Más paralelamente sabemos que esta semana el gobierno más bien va a lanzar o va a exponer o va a enviar un paquete de medidas económicas a la Asamblea Nacional. También ahí ese paquete abarca reformas en el campo laboral, el Código de Trabajo, y una serie de medidas también en el orden tributario, en el orden económico, en el orden fiscal y en el orden financiero. Y eso sí nos preocupa a los ecuatorianos, nos angustia. Yo comparto su contrariedad, por decirlo menos, y la mía igual. ¿Por qué no se recupera la plata de la corrupción de los últimos 10, 11 años? ¿Cree usted que no hay voluntad? ¿O cree que no, lo que seguir no hay la es, ruta del dinero es difícil? Lo que pasa es que no hay las herramientas jurídico-legales respectivas. Vea, acaba de desperdiciarse la oportunidad en la Asamblea Nacional unos días atrás, cuando estaba en el debate la reforma del artículo 557 del Código Orgánico Integral Penal, que por supuesto autoriza la incautación de los dineros producto del narcotráfico, producto de tráfico de migrantes, producto de trata de blancas. Todos esos dineros o los bienes producto de esas actividades ilícitas está permitido por el Código Penal vigente, el Código Orgánico Integral Penal, la incautación de los bienes. Se quería introducir una disposición a ese artículo, un numeral más, en el que diga, se autoriza la incautación de todos los bienes producto de la corrupción, delito de cohecho, peculado, acción ilícita, lavado de activos, etcétera, etcétera. Y puede saber usted y los ecuatorianos con contrariedad, por decirlo menos, vimos que la Asamblea no apoyó precisamente esa disposición que esperaba sea aprobada. Y ahora mismo no tenemos lamentablemente las herramientas jurídico-legales para poder perseguir estos dineros mal habidos. Ahí inclusive hay la constancia real. Usted recordará, señor Patricio Viera, al tiempo que le dictaron la sentencia al ex vicepresidente, al ingeniero Jorge Glass Espinel, el procurador del Estado logró que el juez de la Corte Nacional de Justicia sentencie, por supuesto, a los 6 años de prisión y le impuso la devolución o le obligó a devolver 34 millones de dólares, precisamente por los daños causados al Estado ecuatoriano. Y pregunte usted cuánto de esos 34 millones han recuperado. No han recuperado absolutamente un centavo. Pese a que porque por no hay las orden normas judicial jurídicas. están... Imagínese, no obstante que hay la orden judicial, consta de la sentencia.
la obligación, en este caso los sentenciados, de devolverse dinero, y lamentablemente no se ha operado hasta ahora. Vamos a la pausa publicitaria porque estos temas son muy interesantes. Saber por qué no se cobra lo supuestamente robado. Enseguida volvemos. La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad, historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas, aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Licenciada María Esther Veloz, restauradora museóloga, Atenea, Taller de Conservación y Restauración, recuperando nuestra identidad. El gobierno autónomo descentralizado del Cantón Pujilí, liderado por el ingeniero Luis Uxha, alcalde, y a través de la Dirección de Obras Públicas, realizaron la colocación simbólica del primer adoquín desde el paso lateral de la parroquia La Victoria. Que no deje de llover estas obras durante 4 años del ejercicio de nuestra administración 2019 y 2023. Que esto permanentemente continúe y que permanentemente sigamos trabajando por Pujilí. El proyecto contempla 9.000 metros cuadrados de adoquín con aceras y bordillos. El plazo de ejecución es de 90 días laborables y la obra estará a cargo de la ingeniera Vanessa Córdoba, una profesional pujilense. A más de esto, sabemos que esta es una vía de acceso rápido que conecta la parroquia La Victoria con lo que es el centro de Pujilí. Con la presencia de los moradores de la parroquia, dirigentes y la ciudadanía en general, se dio inicio al evento, que busca beneficiar a 100 familias que transitan por las vías aledañas y así generar un nuevo acceso rápido entre La Victoria y Pujilí. Esta obra tangible es el inicio de un cambio en el Cantón Pujilí. Seguiremos trabajando por ustedes y para ustedes. Pujilí, un cantón intercultural. Días atrás observábamos al expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol salir muy campante, sonriente de paso, subirse a un gran vehículo que le esperaba a las afueras del centro de rehabilitación de la ciudad de Ambato, porque había pagado una parte de su pena. Sin embargo, la parte económica no fue repuesta. Entonces uno dice, ¿qué pasa? No hay una obligatoriedad legal en este país que a una persona que tenga una sentencia en firme de devolver una plata se lo pueda cobrar. Vea, el Código Orgánico Integral Penal, lamentablemente, en esta área, en esta materia, tiene limitaciones. Si bien hay disposiciones que facultan precisamente la imposición de penas que a la larga son simbólicas en relación al monto del perjuicio causado, precisamente en este caso por el sentenciado del ingeniero Luis Chiriboga Acosta. Entiendo que la multa que le impusieron habrá cancelado. Sin embargo, el grueso del monto que efectivamente se verificó, se comprobó y por eso sentenció que ingresó, entiendo, al patrimonio del expresidente del Ecuatoriano de Fútbol, está ahí. Y vemos nuevamente con contrariedad, por decirlo menos, que lamentablemente estos recursos no se recuperarán mientras no haya la disposición legal respectiva. Vea, yo tengo la esperanza, ojalá, uno no debe de darse por vencido. Conozco que el gobierno nacional en las próximas horas, ojalá en este paquete de medidas envíe un proyecto de ley que va a permitir la extinción de patrimonio. Se entiende la extinción del patrimonio mal habido, la extinción del patrimonio producto de la corrupción. ¿Que se puede incautar? Por supuesto que se puede extinguir el derecho patrimonial sobre tal o cual bien. Deja de ser dueño. Si se extingue el derecho, muere el dinero, automáticamente muere ese derecho de propiedad sobre tal o cual bien. Se ha de entender que son los bienes
mal habidos, los bienes que son producto de la corrupción. Pero es que Ojalá que este proyecto tampoco... el tema es que también se vuelve subjetivo el tema, o sea, ¿qué es lo de lo que se compró como patrimonio, lo que fue mal habido? Por supuesto, a ver, si esta ley pasa, dice la extinción del patrimonio, yo entiendo, y así vamos a entender los abogados, que el proyecto irá la extinción del patrimonio o la extinción de activos de los bienes adquiridos dolosamente, es decir, a través de recursos producto de la corrupción. Esperemos, el presidente de la República está en su facultad de enviar este proyecto, el vicepresidente abrigaba la esperanza y el secretario anticorrupción también planteaba precisamente esa última opción. Ojalá los ecuatorianos vamos a estar atentos. Caso contrario, lamentablemente se habla de 70.000 millones de dólares que se han feriado en los 10, 11 años de gobierno anterior. Ahora, ¿dónde está el dinero? Este no es un error gravísimo cometido por parte del actual régimen, cuando debió habernos preguntado vía consulta popular a los ecuatorianos estos temas de incautación. Por ejemplo, en el tema de derechos se dijo que no, que una persona que ha sido sentenciada por hechos ilícitos pierde de por vida su posible participación, porque los asambleístas como que se vuelven en juez y parte, y ellos se curan en sano. Mira, yo siempre creo en ese principio de honorabilidad y de honestidad de los asambleístas. Sin embargo, nosotros hemos sido prácticamente defraudados por un gran número de asambleístas que ahora mismo, teniendo en sus manos, porque ellos tienen la capacidad de legislar y aprobar las leyes, no lo hicieron. Ahora, en este momento ya tenemos una realidad. O sea, el asunto es que los asambleístas no se quieren complicar la vida y sabemos por qué. Creo que está de más una explicación. ¿Qué debemos hacer los ecuatorianos? Bueno, lo importante sería que el presidente, ojalá en las próximas consultas populares, o en la próxima al menos, no sé si podría introducir un proyecto de ley o una disposición que faculte precisamente incautar los bienes productos de la corrupción. Eso sería extraordinario. Sabemos que, de hecho, al menos por el momento, el gobierno no ha hablado respecto a este tema, a más de la posibilidad de enviar este proyecto de ley. Ahora, usted nos dice que existe un vacío jurídico. ¿Por qué cuando un pobre de pronto cae en prisión por estos hechos, si tiene que pagar hasta lo que no tiene, si vivimos bajo una misma cobija constitucional llamada Ecuador? El famoso delito de cuello blanco, los que están arriba, y que la ley es solo para el de poncho, el pobre que roba una gallina. Esas son las ignominias, esas son las desigualdades que hay que destruir de una vez por todas, pero para eso hay que legislar. Cierto es que nadie está por encima de la ley es para todos, pero lamentablemente nosotros siempre hablamos del delito de cuello blanco, es decir, de los que tienen dinero, de los que están siempre en los estratos medios altos. Ellos, a base de contactos, de relaciones, buscan a toda costa evitar precisamente este tipo de situaciones. Y no pasa con el pobre, que probablemente porque no se justifica, por supuesto, pero que por satisfacer sus elementales necesidades de alimentación se robó una gallina. Y ahí están las injusticias que la misma ley efectivamente origina y produce. Estos son los temas que hay que legislarlo y hay que establecer equilibrios absolutamente reales y objetivos para que se aplique la ley tanto al de poncho como al de cuello blanco, sin duda. Y esto tiene que aplicarse, porque la ley está ahí, y la ley no establece diferencias de clase alguna ni de personas. Lo que pasa es que son, por supuesto, es que la ley es para todos, nadie está por encima de la ley. El problema es la aplicación de la ley. Es decir, quienes también tienen la posibilidad, la potestad, la facultad y la responsabilidad, la obligación de aplicar la ley. Y ahí están los jueces. Hay jueces probos, hay jueces honestos, hay jueces muy decentes, hay jueces que entiendo que son el 99,9%. Sin embargo, también vemos con dolor, con escarnio propio, que hay jueces que manejan todavía visos objetivos y concretos y deleznables de corrupción. Usted recordará hace 3 semanas atrás, un juez de garantías penales de la provincia de Pastaza sobornando a un juez de la Corte Provincial por un tema de una acción de protección constitucional,
nada más que con alrededor de $38.000 en el bolsillo y 2 botellas de whisky para sobornar al juez. Entonces, jueces de esa calaña, disculpe el término, queridos televidentes, no deben estar administrando justicia y entender que la justicia es ciega. ¿Qué significa eso? Que la justicia, siendo ciega al pequeño, al mediano y al grande, nadie puede estar excepto precisamente los niveles de responsabilidad, hasta para que haya ese principio, ¿qué le digo? Con dolor, por último, de conformidad de quienes son víctimas precisamente de esas aplicaciones de ley. Después de la pausa publicitaria volvemos. El gobierno autónomo descentralizado del Cantón Pujilí, liderado por el ingeniero Luis Uxha, alcalde, y a través de la Dirección de Obras Públicas, realizaron la colocación simbólica del primer adoquín desde el paso lateral de la parroquia La Victoria. Que no deje de llover estas obras durante 4 años del ejercicio de nuestra administración 2019 y 2023. Que esto permanentemente continúe y que permanentemente sigamos trabajando por Pujilí. El proyecto contempla 9.000 metros cuadrados de adoquín con aceras y bordillos. El plazo de ejecución es de 90 días laborables y la obra estará a cargo de la ingeniera Vanessa Córdoba, una profesional pujilense. A más de esto, sabemos que esta es una vía de acceso rápido que conecta la parroquia La Victoria con lo que es el centro de Pujilí. Con la presencia de los moradores de la parroquia, dirigentes y la ciudadanía en general, se dio inicio al evento, que busca beneficiar a 100 familias que transitan por las vías aledañas y así generar un nuevo acceso rápido entre La Victoria y Pujilí. Esta obra tangible es el inicio de un cambio en el Cantón Pujilí. Seguiremos trabajando por ustedes y para ustedes. Pujilí, un cantón intercultural. Hoy te proponemos el uso de una alternativa tradicional por cortesía de Pagal, tu empresa pública de aseo y gestión ambiental del Cantón Latacunga. En el mundo, cerca de 1 trillón de bolsas de plástico se producen y cada minuto 1 millón de ellas se tiran a la basura. Un ecuatoriano utiliza en promedio 5 fundas plásticas cada semana. Cada año, 1.500 millones de fundas se usan para transportar compras en Ecuador. En Latacunga te presentamos varias alternativas al uso de fundas plásticas. Por ejemplo, el consumo de fundas reutilizables de tela y canastos de compras, que no solamente nos recuerdan nuestras tradiciones, sino que además nos llenan de orgullo. Disminuyamos el uso de fundas plásticas. Recuerda que las usamos por menos de 20 minutos y tardan miles de años en descomponerse. Cambiemos el uso de fundas plásticas por fundas de tela y canastos de compras. Con tu compromiso ciudadano, Latacunga renace limpia. Vamos a seguir adelante nosotros en el programa. Más allá del impacto económico, quisiéramos su punto de vista sobre el impacto político que puede tener la aplicación de medidas económicas a esta hora de gobierno. Bueno, realmente es duro. Nos acaban de analizar varios entendidos de la materia. Cierto es que Ecuador ni siquiera pensar ni de lejos en una Venezuela, y Ecuador no va a ir por ese camino, porque los ecuatorianos no vamos a aceptar. Lucharemos, bregaremos, nos sacrificaremos y seguiremos defendiendo la dolarización que efectivamente ha dado estabilidad económica a los ecuatorianos. Ha habido, sin duda, limitaciones en el tema de exportaciones básicamente, más la dolarización sí ha sido la salvación, la tabla de salvación para mantener una economía bastante estable. Con problemas ahora, por supuesto. El gran desnivel que existe en las finanzas públicas nos obliga a pensar en que el gobierno estará analizando y seriamente en tomar algunas medidas. Entre ellas, de lo que nosotros conocemos a través de los medios de comunicación, se busca eliminar el subsidio al gas, se busca eliminar el subsidio a algunos combustibles, en ese caso precisamente el diésel. Y obvio, eso sí impacta en los sectores sociales y lamentablemente en los sectores sociales más vulnerados, en los sectores más pobres.
El gobierno tendrá que pensar una y dos veces. ¿Cuál puede ser el costo político de esto? Vea, yo he escuchado opiniones de varios sectores. Tambalearía la estabilidad política del gobierno y la terminación de su periodo. Ojalá que no. Yo quiero hacer un llamado al señor vicepresidente, le he escuchado exponer precisamente su posición, su tesis. Tenemos que apoyar al país para salir de esta etapa dura por la que está atravesando. Tenemos que sacrificarnos. ¿Hasta dónde acoger este pedido? Pero este pedido, sin duda, que se haga a los sectores que efectivamente han sido beneficiados de estos malos manejos de los recursos del Estado. Es decir, ¿dónde están los sectores que se llevaron los 70.000 millones de dólares? No es normal que después de una crisis los que tenemos que pagar somos los habitantes de este país. O sea, más o menos sabíamos que esto iba a suceder. Si es que no se recuperaba lo robado, alguien tiene que reemplazar esos billetes. Pues. Alguien tiene que sufrir pagar las consecuencias de la crisis y alguien tiene que pagar. Y lamentablemente aquí el que va a pagar es el pueblo. Solo yo espero y aspiro que sean lo suficientemente prudentes en el gobierno. Se habla de un incremento del IVA de 2 puntos, del 12 al 14%. Esto va a impactar, porque el 95% de productos que los ecuatorianos consumimos está grabado con el IVA. Hay productos alimenticios de primera necesidad que están exentos y que son, siendo algunos, son pocos. Y claro, ese incremento de 2 puntos va a impactar en la economía de los ecuatorianos. Yo creo que si en el caso extremo hay que aportar para que la estabilidad económica del país siga sosteniendo la dolarización, tenemos que hacer el esfuerzo, pero que piensen en que no se puede agravar a los sectores más pobres. Hay mecanismos, hay alternativas, hay sectores que probablemente podríamos colaborar, podríamos contribuir, posiblemente con un poquito de esfuerzo y sacrificio, pero que piensen en los sectores empobrecidos, en los sectores que sufren precisamente estas medidas que impactan en todo orden. Imagínense si el Ecuador está atravesando por una etapa muy dura, una contracción económica fuertísima, con falta de liquidez, con falta de circulante, con falta de recursos, con falta de oportunidades, con falta de empleo, con falta de trabajo. Y a esto le sumamos un paquete económico de medidas drásticas del orden económico, los vamos a liquidar. Y eso puede traer consigo una inestabilidad de carácter político. Entonces, yo sí creo, hay muchos sectores que han hecho el llamado al gobierno, al señor vicepresidente, que ha sido el que ha estado difundiendo de manera un poco, ¿qué le digo?, personal, precisamente, entiendo que dentro de las políticas de gobierno, precisamente de estos posibles mecanismos y medidas que van a enviar en los próximos días a la Asamblea Nacional. ¿Quién es el culpable? ¿El gobierno anterior o el actual? Vea, los grandes estadistas no tienen que mirar el pasado. Si le tocó al licenciado Lenín Moreno Garcés asumir la presidencia de la República, como esté el Estado ecuatoriano, como esté la nación, como esté en el país, no le quedaba y no le queda sino seguir arrimando el hombro hacia adelante, mirar hacia el futuro, mirar con optimismo, con esfuerzo y gobernar, por supuesto, con esa crisis. Porque lamentablemente sabemos quiénes son los causantes de esta crisis. ¿Quién es el gobierno anterior? Fue el que endeudó o sobreendeudó al país. Y este rato está pagando precisamente gran parte de esa deuda pública, intereses altos, plazos cortos, vencimientos al orden del día, y le ha tocado afrontar al actual gobierno. Y esas son las consecuencias. ¿Es momento de salir a las calles? ¿Justifica usted que este es el momento en el que el pueblo debe salir a resistir como lo ha hecho en esta semana Carchi? La Constitución de la República establece el derecho a la resistencia. Los ecuatorianos tenemos opción a aquello. Sin embargo, hay una reflexión muy puntual. Si caotizamos el país, si paralizamos la nación, si les limitamos los elementales niveles de servicio a los ecuatorianos, solo ahondamos más la crisis. No creo que solucionemos saliendo a las calles, haciendo paros. La situación es mucho más grave todavía. Entonces, yo creo que es importante que los ecuatorianos le digamos al gobierno, a quienes están precisamente en este momento con los hilos del poder, que reflexionen. Si hay que sacrificarnos, que lo hagan, pero con prudencia, no pensando en que los ecuatorianos tenemos cantidades enormes de dinero y que nos van a poner un paquete de medidas que va a impactar. Cuidado que el remedio sea peor que la enfermedad. Entonces, yo no soy amigo de las medidas de acción, las medidas de hecho. Yo creo que el diálogo debe primar. Las soluciones siempre se darán conversando, y creo que es bueno que este tipo de opciones y de proyectos se difunda, se dé a conocer al pueblo, se sociabilice con el pueblo, y ojalá haya la suficiente sensibilidad. Insisto,
Hay determinados sectores que podríamos aportar, y le digo en lo personal, si me toca sacrificarme con unos cuantos centavos de impuestos, yo lo haría, pero que se piense fundamentalmente en esos sectores que sí podrían hacerlo, menos en los sectores más pobres. No sé, ahí el tema, y cuando hablo de esto me refiero, por ejemplo, a la eliminación del subsidio al gas. Que esto ha pasado años y años, señor Patricio Viera, y no se ha logrado concretar precisamente. Este es un tema que después de la pausa publicitaria lo vamos a analizar. Sigan con nosotros. La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad, historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas, aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Licenciada María Esther Veloz, restauradora museóloga, Atenea, Taller de Conservación y Restauración, recuperando nuestra identidad. El gobierno autónomo descentralizado del Cantón Pujilí, liderado por el ingeniero Luis Uxha, alcalde, y a través de la Dirección de Obras Públicas, realizaron la colocación simbólica del primer adoquín desde el paso lateral de la parroquia La Victoria. Que no deje de llover estas obras durante 4 años del ejercicio de nuestra administración 2019 y 2023. Que esto permanentemente continúe y que permanentemente sigamos trabajando por Pujilí. El proyecto contempla 9.000 metros cuadrados de adoquín con aceras y bordillos. El plazo de ejecución es de 90 días laborables y la obra estará a cargo de la ingeniera Vanessa Córdoba, una profesional pujilense. A más de esto, sabemos que esta es una vía de acceso rápido que conecta la parroquia La Victoria con lo que es el centro de Pujilí. Con la presencia de los moradores de la parroquia, dirigentes y la ciudadanía en general, se dio inicio al evento, que busca beneficiar a 100 familias que transitan por las vías aledañas y así generar un nuevo acceso rápido entre La Victoria y Pujilí. Esta obra tangible es el inicio de un cambio en el Cantón Pujilí. Seguiremos trabajando por ustedes y para ustedes. Pujilí, un cantón intercultural. Hoy te proponemos el uso de una alternativa tradicional por cortesía de Pagal, tu empresa pública de aseo y gestión ambiental del Cantón Latacunga. En el mundo, cerca de 1 trillón de bolsas de plástico se producen y cada minuto 1 millón de ellas se tiran a la basura. Un ecuatoriano utiliza en promedio 5 fundas plásticas cada semana. Cada año, 1.500 millones de fundas se usan para transportar compras en Ecuador. En Latacunga te presentamos varias alternativas al uso de fundas plásticas. Por ejemplo, el consumo de fundas reutilizables de tela y canastos de compras, que no solamente nos recuerdan nuestras tradiciones, sino que además nos llenan de orgullo. Disminuyamos el uso de fundas plásticas. Recuerda que las usamos por menos de 20 minutos y tardan miles de años en descomponerse. Cambiemos el uso de fundas plásticas por fundas de tela y canastos de compras. Con tu compromiso ciudadano, Latacunga renace limpia. Vamos a seguir adelante. Dicen que los bonos o los subsidios deben ser para un cierto tiempo. Y ya se habló hace años atrás de la posibilidad de eliminarlos. De hecho, en el combustible, la gasolina extra y la super sobre todo, prácticamente se paga a un precio real. ¿Qué tan conveniente es en un país de crisis mantener subsidios? A ver, este tema del subsidio al gas fundamentalmente, el tema del subsidio al diésel, el tema del subsidio a las gasolinas, es el mío, las gasolinas están prácticamente a precio internacional en este momento. Hay que pedir al Todopoderoso que la crisis petrolera no continúe, especialmente en Medio Oriente, por este tema de Arabia Saudita, una suerte de enfrentamiento con Irán,
porque si el precio del petróleo se dispara, los precios de la gasolina de hecho también sufrirán impactos y esperemos que eso no acontezca. El subsidio al gas y varios subsidios vienen de lo que yo recuerdo desde el gobierno del doctor Yamil Maguad, 1998. Yo soy testigo de aquello. Claro. Para entonces había sectores, después de un estudio profundo que se hizo en el ámbito socioeconómico, había sectores que de manera urgente y prioritaria necesitaban esos subsidios. Y probablemente varios de esos sectores siguen necesitando el subsidio. A ellos hay que seguirles manteniendo el subsidio. No creo que sea tan difícil poder efectivamente direccionar el subsidio. Mantener el subsidio del gas para los sectores más pobres, por supuesto que sí, yo estoy de acuerdo. Pero tampoco estoy de acuerdo que se siga manteniendo el precio del gas ahí estabilizado con subsidio, porque esto es vox populi. Hay muchos ciudadanos que tienen piscinas privadas y que calientan con gas. Y entonces esas personas sí están en capacidad, digo yo, de poder pagar el precio real del gas. Pero ¿cómo sin duda hacemos la diferenciación? Bueno, ese es el tema que no se ha logrado Porque hasta ahora. Qué difícil. la focalización es muy complicada. Sin duda. Sin embargo, este rato veo yo, a lo mejor el tema del bono económico que el gobierno entrega a los sectores más pobres podría ayudar a que el subsidio del gas se le mantenga precisamente a estas personas. Se me viene a la mente una idea: incrementar el bono a las personas que reciben el mismo, precisamente para cubrir el incremento del precio del gas en el evento que así lo decidan. Yo creo que esa es la medida más adecuada y el resto de ecuatorianos tendríamos que aportar, pero tampoco que se dispare el precio del gas. Claro. Si estamos hablando de un promedio de $2 el precio oficial, $2.50, $3, que no sé si suba un 10%, un 20%, máximo un 30%, yo creo que los ecuatorianos estaríamos aportando y contribuyendo. Pagamos $3 por el cilindro. Es una falacia decir que cuesta $1.60. O sea, nosotros pagamos el precio real. Yo sé, sí, realmente. En la parte rural hasta $4 y un poco más. Bueno, yo creo que en la parte rural creo que va entre $2.50 y $3. Sí, ese es un aquí precio real. En la parte urbana cuesta $3. En la parte rural es más, bueno, $4 a $5. Probablemente sí, esperemos que estos excesos no sean la regla. Y ahí digo yo, un 30%, 3 por 3, 9, posiblemente $10. A lo mejor mañana me arrastran, que el doctor Vicente Guamán está proponiendo que se incremente el gas a $10 o $9 o $6 u $8. Vean, queridos ecuatorianos, la situación económica del país es dura, sí. Yo aquí tengo que reconocer, existe obra pública del gobierno anterior, pero a costo de un endeudamiento que ahora nos está pasando factura. El país está solo generando recursos y pagando deuda y pagando servicios de deuda y no hay recursos para invertir. Y entonces hay que volvemos aportar. al punto original. Aquí el problema no es la obra pública, aquí es el problema, la coima, la corrupción detrás de esa obra pública. Lamentablemente, y parecía increíble cuando la Comisión Nacional Anticorrupción hablaba de 3 veces más del costo real de las obras. Y esto estamos viendo, y eso estamos hoy mismo palpando. Ahora tenemos otro problema más, y es la migración, que están fugando capitales, cantidades interesantes de dinero, principalmente hacia Venezuela. Se dice que existen 700, habla el gobierno de 450,000 venezolanos existentes en el país, pero otros entendidos dicen que esto se duplica aproximadamente. Yo creo que hasta un poco más. Sin embargo, cantidades pequeñas, grandes y todo, pero están yendo remesas hacia Venezuela para sostener la economía, mientras el Ecuador, un país dolarizado, entra en crisis. Y eso sí nos preocupa de manera muy seria. Se calcula que hasta la presente fecha han salido alrededor de $280 millones de la economía ecuatoriana hacia Venezuela, producto de los hermanos venezolanos que están en el país y que están trabajando de alguna forma, obteniendo ingresos y sacando divisas. El gobierno, después de obtener esa información, hizo lo que debía haber hecho hace meses atrás: poner el requerimiento, el requisito, visa precisamente para los hermanos venezolanos. Vean, nosotros ante todo somos hermanos, en el mundo entero somos seres humanos y hermanos entre todos. Hay solidaridad, sin embargo, a nosotros nos toca cuidar y nos corresponde cuidar el orden y la estabilidad de nuestra casa.
El momento en que haya un flujo demasiado descontrolado de divisas del país hacia cualquier otro país, en este caso Venezuela, es terrible. A eso súmele que los venezolanos vienen acá y obviamente necesitan de servicios públicos que el Estado ahora les está dando. Educación, salud, son dos temas que han sido fundamentales para los ecuatorianos, que muchas veces los ecuatorianos no hemos tenido los servicios como habríamos querido. Ahora, sin embargo, tenemos que atenderles a ellos también. Aquí viene una reflexión. De Venezuela especialmente está fugando la juventud, gente capacitada, gente profesional. ¿Qué hacemos? ¿Lo seguimos negando la posibilidad de trabajar acá o explotamos ese conocimiento como país? Esta sí es una pregunta bien sensible, señor Patricio Viera. Sabemos que hay gente profesional con un gran nivel de formación académica que están aquí. Me refiero a los hermanos venezolanos. Yo aquí sí quiero ser muy objetivo y prudente y muy realista. Seamos, queridos hermanos ecuatorianos, latacuenses y cotopaxenses, seamos solidarios primero con nosotros, primero con nuestros hermanos latacuenses, cotopaxenses y ecuatorianos. Vea, no es que yo sea insolidario. Apoyémosle a los hermanos venezolanos. Hay gente rescatable, hay gente valiosa. Seamos humanistas con ellos. Pero ante todo y sobre todo, tenemos que ser consecuentes con nuestros queridos hermanos. Porque nosotros, al final de cuentas, seguimos aquí, vivimos aquí, es nuestro país, luchamos, bregamos y queremos seguir dando todo de sí para aportar a que nuestro país siga subsistiendo con una solvencia económica estable. Los venezolanos algún rato se nos van. Sin embargo, aquí viene la pregunta inversa. ¿A usted le hubiese gustado como ecuatoriano cuando nuestros hermanos migraron? Porque ni usted ni yo, gracias a Dios, nos vimos obligados a inicios del 2000 a hacerlo, que nos cierren esas posibilidades. Bueno, no les estamos cerrando a los hermanos venezolanos las puertas. Al momento que usted dice contratemos a nuestra gente ya. Y marginemos, bueno, a ver, no lo dice textualmente, yo no dije, pero... No lo dije marginémosle, yo lo que dije es primero demos oportunidad a los hermanos ecuatorianos. Y luego abriendo espacios, generando oportunidades, bueno, démosle la oportunidad, démosle empleo a los hermanos venezolanos. Para uno, no para dos. Bueno, por la crisis económica que vive el país. Sin duda, sin duda. Sin embargo, hay determinadas empresas que tendrán espacios posiblemente para 4. Pongamos a 3 ecuatorianos y un hermano venezolano. No estoy marginando, no. Yo recuerdo en el tiempo de Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela, en los años 98-2000, que recuerdo usted, cuando señor Viera, muy bien, el boom petrolero de Venezuela. Venezuela, el 4º país productor del mundo. Y esto nos debe generar gratitud. Muchos ecuatorianos fueron a Venezuela y trajeron recursos, generaron oportunidades, mandaron divisas. Los ecuatorianos estamos haciendo lo mismo ahora. Sin embargo, a mí sí me da un poquito de angustia cuando veo que en determinadas empresas, determinadas personas, se desplaza a los ecuatorianos y se les da la oportunidad a los venezolanos. Ojalá que sea con una actitud generosa y solidaria y cumpliendo con todos los requerimientos legales, por supuesto, yo espero que sí. Yo no soy tan optimista, más es por abaratar realmente, porque el ecuatoriano también, y la viveza criolla, ¿no? Abaratar costos y maximizar ganancias siempre será un buen negocio. Hermanos, trabajadores, empleados y ciudadanos de Ecuador, a ponernos siempre muy responsables de nuestros trabajos, a ganarnos el salario diario, sudando la frente, ¿no? De manera muy comprometida y con entrega, porque no es el tiempo de confiarnos. Sin duda alguna hay gente muy preparada, me refiero a los ciudadanos venezolanos, que si los ecuatorianos nos volvemos cómodos, y a veces somos medios cómodos, entiendo que la regla es 99% de gente muy responsable, muy dirigente, pero a lo mejor el 0,1% de gente somos medios cómodos y medios confiados. Yo creo que hay que cuidar nuestras fuentes de empleo, hay que cuidar nuestras fuentes de trabajo. Y que sí, sigamos siendo solidarios con los hermanos venezolanos. No les neguemos, efectivamente, los que ingresaron en el país, no sé si están 500, 600, 700, a lo mejor están 1 millón de venezolanos. Ha habido problemas económicos con la atención a esos hermanos venezolanos. Yo veo con alegría, muchos niños venezolanos están en las escuelitas públicas. Y hay que atenderlos desde el punto de vista, sin duda, humano, y hay que darles todo el respaldo. Más, vuelvo nuevamente, no estoy en contra de los hermanos venezolanos, pero a mí sí me da mucha alegría, primero, fortalecer y consolidar la vida de nuestros hermanos ecuatorianos y darles la mano también a los hermanos venezolanos. Y eso vemos con alegría y satisfacción. Vamos a la pausa y estamos en la parte final.
te proponemos el uso de una alternativa tradicional por cortesía de Pagal, tu empresa pública de aseo y gestión ambiental del Cantón Latacunga. En el mundo, cerca de 1 trillón de bolsas de plástico se producen y cada minuto 1 millón de ellas se tiran a la basura. Un ecuatoriano utiliza en promedio 5 fundas plásticas cada semana. Cada año, 1.500 millones de fundas se usan para transportar compras en Ecuador. En Latacunga te presentamos varias alternativas al uso de fundas plásticas. Por ejemplo, el consumo de fundas reutilizables de tela y canastos de compras, que no solamente nos recuerdan nuestras tradiciones, sino que además nos llenan de orgullo. Disminuyamos el uso de fundas plásticas. Recuerda que las usamos por menos de 20 minutos y tardan miles de años en descomponerse. Cambiemos el uso de fundas plásticas por fundas de tela y canastos de compras. Con tu compromiso ciudadano, Latacunga renace limpia. La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad, historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas, aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Licenciada María Esther Veloz, restauradora museóloga, Atenea, taller de conservación y restauración, recuperando nuestra identidad. ¿Qué concluimos diciendo después de analizar brevemente lo que le depara al Ecuador el resto del año y mucho me temo en el 2020? Durísimo. Bueno, ecuatorianos, hay que seguir siendo optimistas. No podemos arriar la bandera y menos nuestros objetivos. Somos ecuatorianos luchadores, somos batalladores, somos emprendedores, somos visionarios y hay que echar el resto en beneficio nuestro, por supuesto, de nuestras familias, de nuestra querida ciudad, de nuestra querida provincia, de nuestro país. A trabajar, a seguir luchando, a seguir bregando, al gobierno, a hacerle un llamado. Si nos están hablando de un paquete económico que van a enviar a la Asamblea, que abarca una serie de modificaciones y reformas a varias leyes, que sean prudentes y sean cautos. Ecuador resiste, los ecuatorianos aguantamos hasta cierto límite. No se olviden el pasado, cuántos gobiernos fueron derrocados precisamente por tomar medidas. Ese escenario? Vea, el ser humano y los ecuatorianos son capaces y somos capaces. ¿Más mano dura de parte del gobierno para no permitir no mano esto? dura, no, más bien mayor sensibilidad en cuanto a este proceso de gobernabilidad. Cuando hablo del proceso, medidas. Había muchos motivos para salir a las calles en el gobierno anterior. Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que con la ley, la protesta popular, la protesta social se logró bloquear. Cierto es, ahí con la ley en la mano, con una rigidez rayando en el extremo, 4 años se de puso prisión orden. a gente que salió Sin de duda. Saraguro a protestar. Imagínense, ha habido mucha gente aquí, hermanos nuestros de la provincia de Cotopaxi, que fueron procesados, judicializados, claro, y sentenciados. Y eso sí, tampoco vamos a estar de acuerdo con aquello, jamás. Yo creo que es importante que el gobierno, veo que el señor presidente es un hombre de diálogo, es un hombre sensible, es un hombre absolutamente humanista por antonomasia, que haga valer esos dotes para seguir dialogando y conversando. Y efectivamente si hay que tomar medidas que difundan, que explique al país tal o cual medida que afecte a un reducido número de ecuatorianos que probablemente nos tocará aportar. Insisto yo, no es que estoy impulsando el retiro del subsidio al gas, pero digo yo, si la situación económica del país es tan difícil y dramática, y si algún esfuerzo tenemos que hacer, bueno, tendríamos que ayudar, pero que el gobierno, ante todo y sobre todo que tiene el poder en las manos para manejar precisamente desde el punto de vista jurídico, legal y constitucional, que sea prudente, que sea cauto, porque no queremos un Ecuador convulsionado, no queremos un país caotizado, porque ahí precisamente quienes sufren las consecuencias son siempre los menos favorecidos en el orden económico-social.
y no aportamos en nada, no colaboramos en nada, el país se va hundiendo y eso no queremos. Ni de lejos pensar en una Venezuela, que tenemos respeto por Venezuela, pero los ecuatorianos sabemos vivir trabajando y luchando, y esa suerte de esfuerzo y sacrificio hay que seguirlo poniendo en práctica y hay que ser perseverantes. No claudiquemos, hermanos ecuatorianos, adelante, y realmente un esfuerzo enorme para seguir luchando por el bien de nosotros y de nuestro querido país. Con el doctor Vicente Guamán Aguilar analizando temas de actualidad política. Que descansen, una buena noche.